Muy bien, pues en esta reunión de este lunes, día 12 de enero de 2026, vamos a hablar, no obviamente profundamente tocando todas las áreas, porque sería imposible de hacer en una reunión, casi sería imposible de hacer en 20 reuniones, pero vamos a hablar de los peligros del fanatismo. ¿Por qué quiero hablar de los peligros del fanatismo? Pues porque es algo que es evidente que está presente en nuestro mundo, tanto en el mundo secular como en el mundo cristiano, que es en el que voy a hacer más énfasis en la predicación de hoy, en el tema de hoy. También hablo de esto porque el Espíritu de Profecía habló abundantemente de ese tema y también habló de esos peligros, ¿no? Los puso en el lugar que le corresponde, que es como una alerta máxima para el pueblo de Dios. Pues ¿por qué? Lo iremos viendo. El fanatismo, para mí al menos, según lo que he estudiado, es uno de los peores cánceres que puede tener este mundo y por supuesto, si está dentro del pueblo de Dios, pues en el pueblo de Dios. Es terrible, lo destruye todo. Y como veréis después, a medida que vayamos avanzando en el tema, iremos viendo un poco cada apartado, ¿verdad?, del fanatismo, cada característica del fanatismo para saber también verla cuando suceda en nuestro medio. Mirad, el primer texto que me gustaría leer es Juan 5, versículos del 39 al 43. Nos dice así: Escudriñad las Escrituras, porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna, y ellas son las que dan testimonio de mí. Realmente las Escrituras dan testimonio ¿de quién? De Dios, y por supuesto de Cristo también. Nos dan testimonio del Evangelio, de quién es Dios. Y luego nos dice, y no queréis venir a mí para que tengáis vida. Gloria de los hombres no recibo, mas yo os conozco que no tenéis amor de Dios en vosotros. Yo he venido en nombre de mi Padre, y no me recibís. Si otro viniere en su propio nombre, a ese recibiréis. Esas son palabras tremendas de Jesús. Y fijaros que dice él, gloria de los hombres no recibo. Eso, como veremos también brevemente después, es lo contrario de un fanático. A un fanático le gusta recibir gloria de los hombres. Y cuanta más mejor, porque se cree alguien especial. Y en el mundo religioso se cree una especie de enviado de Dios sin el cual estaríamos todos perdidos. En muchos casos es así. Pero Jesús dice que yo os conozco. A los fanáticos, a los que se oponen a Él, a los que niegan a Cristo. No tenéis amor de Dios en vosotros. ¿Por qué? Por lo que veremos en la siguiente diapositiva. Es imposible tener el amor de Dios y ser un fanático o rechazar a Cristo. En cambio, si se tiene el amor de Dios, es totalmente válido y se espera que la consecuencia sea que se acepte el Evangelio, que se acepte a Cristo y que no se sea una persona fanática. Porque un fanático no tiene el amor de Dios en él. Tiene un espíritu duro, un espíritu frío, un espíritu dictatorial, impositivo, un espíritu sin ningún tipo de empatía hacia el prójimo. Y fijaros que dice a los que no tienen el amor de Dios, si otro viniere en su propio nombre, a ese recibiréis. El fanático, la persona que no tiene el amor de Dios en él o en ella, no recibe a Cristo, pero sí recibe al primero que viene. A otro menos a Cristo, a otro menos el que predica la verdad de Dios o el Evangelio verdadero. Y eso es una constante. Sabéis, yo al preparar este tema no he podido evitar que me vengan a la mente nombres propios que he conocido que corresponden con esas características de fanático y que sin duda han servido para mi crecimiento espiritual, para saber dónde ir, dónde no ir o saber diferenciar los espíritus, ¿verdad?, que se ponen delante de mí. Y en estos también está el Frederick de hace 13 años. Es increíble, me veo reconocido en muchos casos en el Frederick que yo era antes. O sea que bueno, sin duda Dios da crecimiento y también da entendimiento para saber qué espíritu tener, qué espíritu no tener, dónde ir, dónde no ir, qué escuchar y qué no escuchar. Ya uno como que va preparado y lo ve venir antes de que suceda. Mirad, en 1 de Juan 4, versículos 7 y versículo 18, nos dice así, en referencia al amor. Dice, amados, amémonos unos a otros, porque el amor es de Dios. Es interesante ese texto, ¿verdad? ¿El amor de quién es? ¿Es de Dios? Realmente procede de Él, porque Dios en esencia es amor. Yo no soy en esencia amor. Ninguno de vosotros tampoco. Los ángeles tampoco. Si tienen amor es porque Dios se lo da. Todo ser creado no tiene amor en sí mismo de cosecha propia, sino porque Dios se lo da. En cambio, Dios, que en este caso obviamente es el Padre, sí tiene amor.
De hecho, es su propiedad. Él en esencia es amor y es de su propiedad. Por eso, toda persona que realmente tenga el amor de Dios será muy diferente al resto del mundo. Y Satanás se ha encargado de falsificar este amor. Realmente una persona sería muy raro que no dijera que no ama a nadie o que no tiene ningún tipo de amor por nadie ni por nada. Pero muchas veces este amor es la falsificación satánica. Es un amor interesado, es un amor a veces pasional o sexual, es un amor de otro tipo. No es un amor que lo soporta absolutamente todo. No es un amor que pase lo que pase, seguirá ahí, seguirá plenamente vivo en uno. En cambio, el amor de Dios sí lo es. Es un amor que nunca cesa, y eso ya lo estudiamos también en otras temáticas. Porque dice algo muy interesante el versículo 18. En el amor no hay temor. Temor es igual a miedo, ¿verdad? Sino que el perfecto amor echa fuera el temor. Con lo cual una persona que tiene realmente el amor de Dios en él o en ella, no tiene miedo, no tiene temor. Todo lo vive envuelto en ese amor. Es una experiencia única, es una experiencia en Dios. ¿Por qué? ¿Qué nos dice aquí? Porque el temor lleva en sí castigo. Una persona que tenga realmente ese miedo, ese temor, ay, ¿qué va a pasar? Esta duda, pues significa que teme a un castigo. Tiene un miedo de sufrir unas consecuencias negativas que cree que no puede evitar. Pero realmente una persona que vive en el perfecto amor de Dios no temerá un castigo, no tendrá un miedo, pasará por toda tribulación perfectamente, en paz. No quiere decir que no tenga sufrimiento, pero el sufrimiento no le va a tumbar, no le va a deprimir, no le va a matar incluso, sino que va a resistirlo porque el amor de Dios estará en él o en ella. Aquí dice que de donde el que teme no ha sido perfeccionado en el amor. Es un texto interesante, ¿verdad? Nosotros tenemos temor, tenemos miedos. ¿Qué pasó en el Edén? Que luego vamos a ir también al Edén al final del tema. Adán y Eva estaban en una atmósfera celestial, nunca mejor dicho, perfecta. Era todo perfecto. Se amaban el uno al otro. Era todo, bueno, maravilloso. Su existencia era maravillosa, la mejor que podían imaginar. La existencia perfecta, la que Dios les dio. Pero cuando pecaron, empezó el miedo, ¿verdad? ¿El miedo a qué? A unas consecuencias. El miedo, uy, hemos transgredido el mandamiento que Dios nos dio. ¿Qué pasará ahora? Yo no quiero esa consecuencia y como no la querían, se escondieron. Se escondieron de Dios cuanto antes, cuando venía, en este caso era Cristo a verlos y a instruirlos y los ángeles, les salían a recibir con gozo. Pero a partir de que pecaron, se acabó. Se escondieron, tuvieron mucho miedo. Ahí empezó el castigo. Y por eso nosotros, como heredamos la naturaleza de Adán, si no estamos en el Señor, aún tenemos miedo a eso, a esas consecuencias, a que nos hagan daño, a pasar por cualquier tribulación. De ahí sale también la idea que algunos cristianos creen de que la iglesia será llevada antes de la tribulación al cielo, para no pasarla. Bueno, la Biblia es completamente contraria a esa idea. Pero todo proviene de ese temor, de estar en temor, de temer un castigo, ¿verdad? Pues bueno, el fanático se aprovecha de eso. El fanático, una persona extremista, una persona fanática, no tiene el amor de Cristo en él y juega con el castigo. Amenaza, o directamente o indirectamente, o veladamente o no, depende, pero siempre juega con ese miedo. Si no haces esto, ¿qué va a pasar? Créeme o, ¿verdad? Y muchas frases similares. Seguro que habéis oído muchas de ellas y habéis estado con personas así. Porque mirad, eso es un texto que es de mi cosecha. He escrito un pensamiento. Un fanático generalmente no es alguien ignorante. A veces sí, pero generalmente no. Porque un fanático, lo bueno que debe tener un fanático es que atraiga masas. Por supuesto, si no, ¿de qué sirve? Incluso muchas veces puede estar diciendo algo correcto y ajustado plenamente a un escrito está, si estamos hablando de, como dice aquí, de un fanático cristiano. Muchas veces están en el error y predican un error, pero otras veces no. Puede decir algo correcto y que realmente, ostras, eso es verdad. Sin embargo, ¿qué pasa? Habla desprovisto del amor de Dios y de su espíritu. ¿Por qué de su espíritu? Porque el espíritu de Dios es el que eleva el amor a la persona. Como dice aquí, que es quien da ese amor a la persona. Cuando el fanático predica, incluso las veces que dice una verdad, su cosecha no es para vida eterna, sino para perdición eterna. Planta y cosecha para el diablo y no para Dios. ¿Cómo es posible que alguien que predique una verdad, el resultado sea una cosecha para perdición? Que la persona no acabe en amor o en salvación o en un camino correcto, en el camino estrecho que marcó Jesús. ¿Por qué la cosecha de un fanático que habla una verdad incluso es para el diablo y no para Dios?
Pues porque su actitud no es la de Dios. Su carácter no es el de Dios. No tiene el amor de Dios. Y luego lo voy a mostrar con un texto bíblico en palabras de Jesús. Por eso es tan peligroso y hay que hablar del peligro del fanatismo. Tanto para no caer nosotros en un fanatismo, en convertirnos en fanáticos, como para no ir tras fanáticos, como para no permitir la entrada de fanáticos a la iglesia. Hay que saber discernirlos y por supuesto con el amor hay que querer reconvertirlos con la idea de Dios y si no se puede, pues ya se verá, ¿no? Pero es importante eso, porque a veces se asocia a un fanático con alguien que predica error y es verdad, muchas veces sí, pero no siempre. Y los que predican verdad y son fanáticos son los más peligrosos, porque son los que mejor entran en el pueblo de Dios, los más difíciles de discernir o los que da incluso más dudas, ¿no? Las personas, ¿será que está bien, que no está bien? Un fanático siempre lleva una cosecha para el diablo, nunca para Dios. Y tenemos el mejor ejemplo que es Cristo. Él no era un fanático, él era firme y llevó una cosecha impresionante y llevará una cosecha impresionante para su Padre Dios. Mirad, el fanático tiende a acusar, a veces directamente o a veces indirectamente, pero siempre hay una acusación velada. Acusar no quiere decir mostrar ejemplos o redarguir a personas o decir, mirad, esta persona está haciendo eso mal. Un acusador es alguien que señala el pecado de la persona, pero no tiene ninguna intención de que esta persona cambie su rumbo, ni tampoco tiene ninguna intención de dar la solución a la persona para que deje de andar por un camino equivocado o tener una actitud equivocada o hacer algo equivocado o pecaminoso. El acusador simplemente se goza en la acusación, porque cuando acusa, él se siente superior. Dice, veis, yo estoy aquí y mira esta pobre gente. La acusación le hace sentir este momento de gozo en de sentirse superior a los demás. No me digáis que eso es un carácter satánico. Y precisamente, hablando de satánico, lo dice aquí, Apocalipsis 12:10. Dice, entonces oí una gran voz en el cielo que decía, ahora ha venido la salvación, el poder y el reino de nuestro Dios. ¿De quién viene la salvación, el poder y el reino? De Dios. ¿Y la autoridad de quién? De su Cristo, de su Hijo. Porque ha sido lanzado fuera quién? El acusador de nuestros hermanos, el que los acusaba delante de nuestro Dios día y noche. ¿Y quién es el acusador? Satanás. Con lo cual, cualquier acusador proviene de Satanás. Es un discípulo de Satanás, lo sepa o no lo sepa, pero está inspirado por un ángel maligno o por Satanás mismo. Eso debemos saberlo discernir también. Una cosa es redarguir, una cosa es señalar el pecado y la otra es acusar. Quien señala el pecado generalmente siempre da la solución, porque sigue el ejemplo de Cristo. Mirad, en Mateo 7, versículos del 21 al 23, nos dice lo siguiente. Aquí nos aclara lo que he dicho antes. Mirad, la cosecha de esas personas en el cristianismo que creen hacer la obra de Dios, pero lo hacen fanáticamente desprovistos del amor de Dios. Nos dice, no todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. En hacer la voluntad de mi Padre también está hacerlo con el carácter del Padre, no con el carácter del diablo. Muchos me dirán en aquel día, Señor, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre y en tu nombre echamos fuera demonios y en tu nombre hicimos muchos milagros? Realmente era gente que estaba haciendo aparentemente la obra de Dios. ¿Profetizar en el nombre de Dios es correcto o no? Es correcto, por supuesto. ¿Echar fuera demonios en el nombre de Dios? Claro que sí. ¿Hacer milagros en el nombre de Dios? Bueno, en este caso en el nombre de Cristo. ¿Es correcto? Claro que sí. Pero ¿qué motiva todas esas acciones? ¿Realmente estas personas lo hacían en el nombre de Cristo, bajo la autoridad de Cristo, bajo la autoridad de alguien más? Pues lo dice Cristo, versículo 23, y entonces les declararé a todas estas personas, nunca os conocí, apartaos de mí, hacedores de maldad. Fijaros, Cristo podía haber dicho, nunca os conocí, pero para dejar claro el asunto de que no tiene nada con ellos, ni ellos tienen nada con él, dice, apartaos de mí, no estéis cerca de mí, hacedores de maldad. Aquí Cristo les señaló el pecado. Es increíble que profetizar en el nombre de Cristo, echar demonios en el nombre de Cristo y hacer milagros en el nombre de Cristo pueda ser hecho en realidad en el nombre de Satanás o bajo la autoridad de Satanás, ¿verdad? Porque un hacedor de maldad, ¿bajo qué autoridad está actuando? Bajo la autoridad del diablo. Pues puede ser. Y aquí está otro gran peligro del fanatismo o del extremismo. Podemos pensar que estamos haciendo la obra de Dios en cualquiera de sus áreas y en realidad estamos
haciendo la obra del diablo. ¿Por qué? A causa de nuestra actitud, a causa de nuestro proceder, a causa a veces de nuestra vehemencia con total ausencia de amor, a causa de nuestro espíritu dictatorial que muchas veces se puede manifestar, ¿verdad? Eso es muy común. Pues bueno, debemos tener en cuenta porque eso realmente ha de ser un chasco, ¿verdad? Estar toda la vida pensando que estás haciendo la obra de Dios y resulta que al final Cristo te dice, apártate de mí, es que nunca te he conocido, nunca has sido parte de mi pueblo, nunca has hecho obra en mi nombre, hacedor de maldad. Qué terrible, ¿no? Dios nos libre de caer en un espíritu así. Mirad qué nos dice en el conflicto de los siglos. Vamos a estudiar un poco lo que pasó en el tiempo de Lutero de la Reforma, porque creo que eso nos puede servir muy bien para este tiempo. Leeremos unos cuantos párrafos de este capítulo que habla de eso, de la reforma y del fanatismo que se introdujo en ella, aprovechando la reclusión de Lutero, porque le estaba persiguiendo el romanismo. Mirad, dice así, Satanás, empero, no estaba ocioso mientras Lutero estaba, digamos, recluido, escondido de la gente. Intentó lo que había intentado en otros movimientos de reforma, es decir, engañar y perjudicar al pueblo, dándole una falsificación en lugar de la obra verdadera. Así como hubo falsos cristos en el primer siglo de la Iglesia cristiana, así también se levantaron falsos profetas en el siglo XVI. ¿Creéis que en el siglo XXI habrá? Y en el siglo XX ha habido. En todas las épocas. En todas las épocas. Con lo cual debemos tener eso en mente. Satanás no está ocioso. Y cada movimiento de reforma o de querer volver a los valores originales del cristianismo y doctrinas también, va a ser, va a ser intentado falsificar por Satanás. Y también Satanás, por supuesto, va a querer hacer entrar a sus agentes, a personas no convertidas para que creen confusión y caos y al final el movimiento quede o paralizado o completamente disgregado o muerto. Y eso lo debemos tener muy presente en el movimiento del Padre y del Hijo porque ya hace tiempo que está pasando algo así, en múltiples frentes. Debemos ser conscientes de ello y hacerle frente como el ángel le dijo a Elena White que hiciera frente al iceberg, en aquel momento que era la apostasía de Kellogg. Porque mirad lo que nos sigue diciendo. Unos cuantos hombres, afectados íntimamente por la agitación religiosa, se imaginaron haber recibido revelaciones especiales del cielo. ¿La recibieron? No, simplemente se lo imaginaron, pero ellos creyeron que sí. Y se dieron, Dios los dio, no, ellos mismos se dieron, por designados divinamente, para llevar a feliz término la obra de la Reforma, la cual, según ellos, había sido débilmente iniciada por Lutero. ¿Sabéis? He subrayado eso en rojo, porque es muy común. Cuando hay un mensaje que Dios envía, siempre hay gente que dice no. Y con los años, no hace falta que sea inmediatamente, al cabo de los años, siempre hay gente que dice yo soy el continuador de... Aquello fue muy débil, sin poder. Yo ya vengo a poner el poder que faltaba, ¿no? Gracias, dame las gracias por estar aquí, ¿verdad? Y solo les falta decir a ese tipo de personas. Y eso ha pasado en un mensaje reciente. En el mensaje de 1888 ha habido un montón de ataques desde que se dio, de yo voy a seguir la obra de Vagon y Jones hoy en día también, con ciertas citas de ellos puestas en una falsa luz. Luego veremos un poco de eso. O querer seguir la obra, o querer modificar o ampliar su obra, querer explicarla mejor. Todo eso es lo mismo que pasó en la Reforma, lo mismo que pasó en el siglo I, lo mismo que pasó en siglos anteriores. Es Satanás introduciendo a personas que se creen más capacitados que los mensajeros que Dios mismo eligió en su momento. Esa idea de querer mejorar un mensaje que ya se dio no es de Dios, es de Satanás. Esa idea de querer ampliar un mensaje el cual se dio completo y en la luz correcta y tal como Dios quería, es una idea del diablo, no es una idea inspirada por el Señor. Pero ¿qué pasa aquí? Bueno, hay el orgullo, hay muchas otras, digamos, defectos de carácter que pueden tener algunas personas que les hacen pensar que ellos son designados y, bueno, tienen que ampliar o seguir una obra la cual nadie les ha pedido que hagan, ¿verdad? Aquí nos dice que en realidad lo que hacían era deshacer la obra que el reformador había realizado. Eso también ha pasado a lo largo de la historia y pasa actualmente. Siempre es lo mismo, es el mismo proceder. Lo único que cambian son las personas. Van muriendo y naciendo, pero el proceder es el mismo. Rechazaban el gran principio que era la base misma de la reforma, es a saber que la palabra de Dios es la regla perfecta de fe y práctica. Pregunta, ¿la palabra de Dios, la Biblia, para hablar más claro, es fiable? ¿Es una regla perfecta de fe, sí o no? Claro que sí.
Pues ¿por qué siempre hay elementos que lo ponen en duda, de forma velada o no velada? Hay que tener mucho cuidado y saber discernir esos momentos cuando sucedan. Y en lugar de tan infalible guía, ¿qué ponían? Sustituían la norma variable e insegura de sus propios sentimientos e impresiones. A mí me parece que, yo creo que, aquí está escrito eso, pero en realidad quiere decir que... ¿Os suenan ese tipo de frases? A mí sí, y mucho. Y finalmente nos dice, y así, por haberse despreciado al único medio seguro de descubrir el engaño y la mentira, se le abrió camino a Satanás para que su antojo dominase los espíritus. Porque, ¿sabéis? Eso es muy peligroso. Una cosa es profundizar la Biblia y, por supuesto, ir al original y ver cuáles las palabras más exactas, más concretas para cada versículo. Otra es decir, si un texto dice, no sé, y descansaron el séptimo día de la semana, pues decir, bueno, aquí dice el séptimo, pero en realidad se refiere al primero porque tal y cual, o aquí dice que son justificados por la fe, pero en realidad no, no lo son, solo es aparente, eso me refiero. Eso es poner en falsa luz los textos. Y es una práctica muy común también hoy en día. Decir que no dice lo que realmente dice, que lo que literalmente dice es un error y hay que dar toda una larga explicación argumentativa para concluir justamente lo opuesto a lo que dice el texto. Eso es lo que pasa siempre y es muy, muy peligroso. En el siguiente párrafo nos dice, uno de estos profetas aseveraba haber sido instruido por el ángel Gabriel. Imaginaros hasta qué punto. Un estudiante que se le unió abandonó los estudios declarándose investido de poder por Dios mismo para exponer su palabra. Se les unieron otros, de por sí inclinados al fanatismo. ¿No os habéis encontrado nunca personas que ya veis que tienen un espíritu que, uy, si estas personas conocen este mensaje o este evento de doctrina o este grupo, se unen seguro? Pues sí, yo sí. Conozco muchas y realmente el dicho Dios los cría y ellos se juntan, se cumple, ¿eh? Se cumple. Y no precisamente por voluntad divina, sino porque los defectos de carácter parece que se atraen entre sí. Y realmente sí, hay personas que ya se ve, tienen una cierta inclinación que si conocen cierta cosa seguro que caen ahí y se volverán de los más fanáticos con la doctrina de turno. Luego nos dice que los procederes de esos iluminados crearon mucha excitación. La predicación de Lutero había hecho sentir al pueblo en todas partes la necesidad de una reforma, a un cambio, y algunas personas de buena fe se dejaron extraviar por las pretensiones de los nuevos profetas. Eso también pasa muy a menudo y eso sí que da una tristeza enorme. Personas de buena fe que han estado en la verdad o que conocen una cierta verdad luego se dejan desviar por personas que parece que predican lo mismo, pero no lo hacen. Eso es triste y siempre ha pasado, pero bueno, se debe orar al Señor para no ser ninguno de ellos, ¿verdad? Luego nos dice que los cabecillas de este movimiento fueron a Wittenberg y expusieron sus exigencias a Melanchthon y a sus colaboradores. Decían, somos enviados por Dios para enseñar al pueblo. Hemos conversado familiarmente con Dios y por lo tanto sabemos lo que ha de acontecer. Para decirlo en una palabra, somos apóstoles y profetas y apelamos al doctor Lutero. ¿Más claro? Somos apóstoles y profetas. Todo dicho. ¿Quién va a contradecir a un apóstol y un profeta? Ya veis que aquí hay una conversación tensa como mínimo, ¿verdad? Y encima hemos conversado familiarmente con Dios. Esa frase me hizo recordar algo que quizá algunos de vosotros pues habréis conocido. Fue en mis inicios de la fe. Para el año creo de 2016 había un grupo que llevaba años predicando que precisamente en 2016 vendría el Señor. Obviamente no vino. Eh, y poco antes de que llegara la fecha que decían, que no me acuerdo cuál era, pues hicieron un comunicado. Un comunicado que si una persona normal lo lee, dice, wow, qué tremendo, ¿no? ¿A dónde llega el espíritu de Satanás dominando a una persona? Dijeron, cuando ya vieron que no se iba a cumplir lo que ellos habían advertido y dicho con gran vehemencia, que Cristo les había hablado y que no había venido por culpa de la incredulidad de muchas personas contra esa fecha. Yo me quedé alucinado y era muy joven en la fe. Ahí pensé, wow, qué tipo de gente hay aquí, ¿no? Pero bueno, como siempre he dependido del Señor, pues no hago mucho caso a lo que veo, ¿no? Actitudes que veo. Pero bueno, eso es muy parecido a lo que estamos leyendo aquí que pasó en la Reforma. Luego dice que los reformadores estaban atónitos y perplejos. Era este un factor con que nunca habían tenido que habérselas y se hallaban sin saber qué partido tomar. Eso también puede pasar hoy en día. Pasan ciertas cosas que uno se queda realmente perplejo. Dices, ¿y ahora cómo he de actuar?
¿Qué ha de hacer aquí? ¿No? Empieza alguna duda incluso. Melanchthon dijo, hay en verdad espíritus extraordinarios en estos hombres, pero ¿qué espíritus serán? Por una parte debemos precavernos de contestar el Espíritu de Dios y por otra de ser seducidos por el Espíritu de Satanás. Viene esa duda, ¿no? A ver, ¿será de Dios? No será de Dios porque una cosa, a ver, no podemos negar todo a la primera. A ver si estaremos conquistando el Espíritu de Dios y negando una luz o rechazando una luz. Pero por otra parte, ¿será que viene el diablo? Bueno, hay que hacer un proceso de investigación, ¿verdad? Cada vez que viene un mensaje o viene una persona o un grupo que dice algo. Bueno, luego nos dice que pronto se dio a conocer el fruto de toda esta enseñanza. El pueblo fue inducido a descuidar la Biblia o rechazarla del todo. Bueno, eso es también muy común en muchos movimientos. Y a veces, mirad, para rechazar o descuidar la Biblia no hace falta decir que la Biblia no vale nada y quemadla o no la leáis. No, simplemente hace falta decir, bueno, no sé si todo es inspirado. O eso es opinión de tal, aquello es una opinión de tal. Aquí dice esto, pero en realidad debe decir otra cosa. Es que los profetas, que es una opinión que he oído hoy en día, realmente no conocen a Dios. O sea, escriben de una manera que no es la más correcta, ¿no? Y luego que sigue la frase, gracias a Dios que estoy yo aquí para explicártelo, ¿no? Bueno, eso es típico de un fanático. Mirad, dice, las escuelas se llenaron de confusión. ¿Cómo no? Cuando se deja la Biblia, o se la rechaza de alguna manera, o se la minimiza, que hay confusión, porque luego ya todo tipo de idea puede entrar. ¿Por qué no? ¿Cuál es el baremo? ¿Cuál es el estándar? El mío. Y el de la otra persona, pues será el suyo, que se genera confusión. Los estudiantes, despreciando todas las sujeciones, abandonaron sus estudios y se separaron de la universidad. Los hombres que se tuvieron a sí mismos por competentes, otra vez, ellos mismos se tuvieron por competentes, no es que Dios los hubiera hecho competentes, para revivir y dirigir la obra de la reforma, lograron solo arrastrar al borde de la ruina. Los romanistas, recobrando confianza, exclamaban alegres, un esfuerzo más y todo será nuestro. ¿Quién estaba contento aquí? El romanismo, ¿cómo no? Se había levantado un movimiento muy peligroso para ellos y según su opinión. Si se destruye, ellos vuelven a ganar, ellos vuelven incluso a ser legitimados y a decir, veis, como nosotros somos personas de orden, siempre creemos lo mismo, no hay tanta liberalidad como con este movimiento, no hay tanta confusión, simplemente hay unos mandamientos que tenemos y todo va bien, ¿verdad? Es para venir a decir a la gente que no vuelva a creer jamás en un movimiento así. Y ha sido lo mismo a lo largo de toda la historia. En todo movimiento genuino que se levanta hay que esperar que se introduzcan infiltrados y que Satanás ponga su mano. Dependerá del éxito del tipo del número de personas que acepten las inspiraciones de Satanás o no lo acepten. ¿Y el resultado cuál es siempre? Llevar a la ruina o incluso a la vergüenza el movimiento. Y como mínimo, frenarlo, pararlo, congelarlo y sobre todo dividirlo profundamente. ¿Para qué? Para que no pueda hacer la obra. Con lo cual debemos tener mucho cuidado en el movimiento del Padre y del Hijo porque ya hace tiempo que hay visos, no sé si en castellano existe la palabra, tintes de que eso está empezando a suceder. Debemos ser muy inteligentes con esto. Mira, la siguiente cita nos dice, al saber Lutero la Warburg lo que ocurría, dijo con profunda consternación, siempre esperaba yo que Satanás nos mandara esta plaga. Se dio cuenta del verdadero carácter de esos fementidos profetas y vio el peligro que amenazaba la causa de la verdad. La oposición del Papa y del Emperador no le habían sumido en la perplejidad y congoja que ahora experimentaba. De entre los que profesaban ser amigos de la Reforma, se habían levantado sus peores enemigos. Siempre pasa lo mismo, los peores siempre salen de dentro, los que eran de los tuyos, pero en realidad no lo eran, ¿verdad? Creo que dice Judas. Las mismas verdades que le habían producido tan profundo regocijo y consuelo eran empleadas para despertar pleitos y confusión en la iglesia. Si al final todo se convierte en una discusión, ¿qué se gana? Nada. Se gana que nadie de fuera en su sano juicio querrá entrar a algo así. ¿Para qué? Para discutir, mejor estoy fuera, ¿verdad? Y dentro cada vez las cosas estarán peor. Hay que tener mucho discernimiento de parte de Dios para que eso no suceda. Y si sucede, pues saberlo frenar con su espíritu en el momento oportuno. Mirad qué nos dice aquí en Primera de Corintios. Vamos a ver el ejemplo bíblico también de una división que pasó en Corinto. Dice, os ruego pues, hermanos, por el nombre de nuestro Señor Jesucristo, que habláis todos una misma cosa, y que no hay entre vosotros divisiones, sino que estéis perfectamente unidos en una misma mente y en un mismo parecer. Porque he sido informado acerca de vosotros, hermanos míos, por los de Cloé, que hay entre vosotros contiendas.
Quiero decir que cada uno de vosotros dice, yo soy de Pablo, y yo de Apolos, y yo de Cefas, y yo de Cristo. ¿Acaso está dividido Cristo? ¿Fue crucificado Pablo por vosotros, o fuisteis bautizados en el nombre de Pablo? Bueno, aquí hay mucha información a hablar, ¿no? Pero yo me voy a centrar en los últimos dos versículos. Un fanático lo que siempre querrá conseguir es dividir. Dividir y crear, pues, grupitos. Yo soy de Pablo, yo de Apolos, yo de Cefas. En aquel Cristo ahora puede ser de, en aquel tiempo quiero decir, y ahora puede ser de cualquier otra cosa. Yo soy de este grupo, yo creo en él, yo soy de este movimiento y de tal. ¿Eso qué genera? Confusión, seguramente que se corten contactos, malos pensamientos, enemistades, contiendas, grietas profundísimas, imposibles de reparar, ¿verdad? Pero aquí dice Pablo algo muy interesante. ¿Acaso está dividido Cristo? ¿Verdad que no? ¿La iglesia era una en el siglo I? Claro que sí. La iglesia de Cristo. ¿Por qué se empezó a pervertir ya poco después? Por la entrada del paganismo, por supuesto, pero también por elementos divisorios. Incluso en el tiempo de los apóstoles que estaban vivos, y este obviamente es un caso, se introducían ya falsos maestros y falsos profetas en las iglesias recientes que se habían creado en Galacia, en Corinto, etcétera. ¿Para qué? Para hacer desviar a los nuevos creyentes a otro evangelio, desviarlos del evangelio verdadero para que creyeran otra cosa. Y eso consiguió pasar en algunos casos, pero como estaban los apóstoles, pues bueno, luego veremos una cita que consiguieron, en especial Pablo, con la palabra, por medio de la palabra, no por medio de sus propias fuerzas, no era un Superman, sino por medio de la palabra, que volvieran al Evangelio verdadero. Y eso es lo que debemos hacer nosotros también siempre que se pueda. Toda división, todo grupito, todo ismo, y eso también lo vamos a ver al final, es profundamente peligroso para el pueblo de Dios, porque el pueblo de Dios es uno, no son dos, ni tres, ni cuatro, ni 20, ni 4000, es uno. El adventismo, como no, también sufrió tremendas escisiones. Por eso ahora mismo el adventismo, de pasar de ser una sola iglesia, ahora hay dos reformas, multitud de grupos independientes, gente que cree esto, que cree aquello, que tal, que cual, es un desastre. Hay que volver a la unidad. Y la unidad no se consigue por amigueo, se consigue aceptando y volviendo a las doctrinas originales y al espíritu original de nuestros pioneros. Eso es importantísimo y es lo que estamos tratando de hacer, ¿verdad? Mirad, en Lucas 18, versículos 11 y 12, nos dice otra característica de un fanático. El fariseo, puesto en pie, oraba consigo mismo de esta manera: Dios, te doy gracias porque no soy como los otros hombres, ladrones, injustos, adúlteros, ni aun como este publicano. Ayuno 2 veces a la semana, doy diezmos de todo lo que gano. Un fanático se cree el último vaso de agua del desierto, ¿verdad? ¿Cómo se puede decir? Aquí hay muchas variantes de este dicho, pero he creído que esta era oportuna. Eh, lo que os decía antes, gracias a Dios que yo estoy aquí. Si no, ¿cómo estaríais, verdad? Pobres de vosotros. Yo soy el más, yo soy el que debéis seguir, yo soy el gran líder, yo soy el enviado de Dios, yo soy el tal, el cual. Hoy hay ejemplos, tengo nombres y apellidos en mi mente, incluso porque me he topado con ellos, que actúan así. Y es realmente lamentable, porque sin duda se consiguen seguidores, pero ¿para quién? ¿Para Dios? ¿Se edifica un pueblo, una iglesia? No, se edifica el propio ego, el propio orgullo y se hace cosecha para el diablo. Porque con el tiempo todo termina lo que no es de Dios. ¿Y cómo acaban las personas que han estado en movimientos no de Dios con el tiempo? Pues muy mal. Ya no están capacitadas para predicar y entender el Evangelio. Y eso es precisamente lo que quiere Satanás. Ir quitando a personas preparadas para predicar el Evangelio. Quiere eliminarnos absolutamente a todos, con lo cual debemos tener mucho cuidado con ello, porque el carácter lo es todo. Mirad, en 2 de Pedro 1, versículos 20 y 21 nos dice: entendiendo primero esto, eso es otra característica que a veces tiene un fanático, según lo que hable, que ninguna profecía de la Escritura es de interpretación privada, porque nunca la profecía fue traída por voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. ¿De quién es la profecía? De Dios. Dios es quien da la profecía. ¿Podemos tener interpretaciones súper privadas y personales de la profecía? Bueno, podemos tenerla, porque la profecía realmente se ve lo que es cuando sucede, cuando está en camino de suceder. Pero una cosa es tener un pensar y dar una opinión, y la otra es aseverarlo al 100%. Eso es muy común cuando se ponen fechas para la segunda venida de Cristo, ¿verdad? Viene en tal año. Y normalmente va seguido de, y si no lo crees,
estás perdido. Eso es la característica y el clic que te ha de hacer el cerebro cuando oyes esto para decir, estoy delante de un fanático, mejor vete y apártate de ahí porque te vas a contagiar de su espíritu. Y cuando digo fechas, digo cualquier otra cosa. Eso es así y si no lo crees, prepárate. Te infunden un temor, te infunden un miedo, te infunden en el fondo un vasallaje. Sígueme, créeme, porque si no estás mal. Y las personas débiles pues empiezan a tener miedo, empiezan a decir, ay, es que Dios quizá me castigará entonces si no estoy aquí, quizás estoy rechazando la luz de Dios. Eso es muy típico en sectas y en grupos también, algunos grupúsculos adventistas que hay hoy en día. La profecía no es de interpretación privada en el sentido de decir, esta es la profecía que yo digo y solo es así". No, no, no. La profecía es amplia. Uno puede ver, quizás se cumple por aquí, quizá por allá, y a medida que se cumple se va viendo, ¿verdad? Se pueden formular hipótesis, por supuesto que sí, pero nunca tener algo cerrado y menos condenar a los que no crean como tú, ¿verdad? Eso es muy típico también y hay que tener mucho cuidado con todo esto. En Juan 2:17 nos dice así, eso es justo después o en el momento en que Jesús estaba echando los cambistas de la plaza del templo. Dice, entonces los discípulos se acordaron de que está escrito, el celo de tu casa me consume. Un verdadero cristiano, cuando tiene este celo que manifestó Jesús ahí, cumple el texto de airaos, pero no pequéis. Puede haber este celo, esta ira, por decirlo así, divina, sin ningún tipo de trasfondo o motivo pecador. No te lo motiva tu ego, no te lo motiva tu orgullo, no te lo motiva es que me han hecho daño a mí. No lo motiva un alarde de fuerza para no, apartaos, yo soy el que. No, no, no. Lo motiva un celo por Dios, un celo por la palabra de Dios y un celo por las cosas de Dios, como era en este caso, que había lleno de gente en sábado también haciendo negocio en la plaza del templo y además no solo negocio honrado, sino que muchas veces consistía en estafas, ¿verdad? Aquí Cristo manifestó un celo divino, y es el celo que manifiesta todo cristiano verdadero. El fanático no. El fanático manifiesta un celo lleno de rabia, lleno de rencor y lleno de odio hacia una persona que está haciendo algo que según él no está bien. Es una gran diferencia esto, es una enorme diferencia. En Apocalipsis nos dice, concretamente el versículo 19 del capítulo 3, y yo reprendo, y eso son palabras de Jesús, y castigo. Jesús reprende y castiga, claro que sí. ¿Pero a quién? A todos los que amo. Con lo cual, el castigo y la reprensión sería como lo que pudiera hacer cualquiera de nosotros, con rabia, con odio, con desprecio, incluso. ¿Cómo has podido hacer eso, no? Eso es una actitud satánica. Pero Cristo no es así, obviamente. Reprende y castiga con el amor de Dios, porque en él obviamente está el amor de Dios, tiene naturaleza divina. ¿Y a quién lo hace? A todos los que ama, con lo cual la reprensión y el castigo siempre va acompañada de qué? De una solución, de un antídoto. Y de eso forma parte del mensaje a la Odisea, y realmente lo vemos ahí. Tú eres así, 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 así. Te señalo todos tus pecados y tus actitudes erróneas, pero puedes dejar de ser así si quieres. Mira, toma esto, 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 esto. Aquí están las soluciones. Eso es lo que hace un verdadero cristiano. Un fanático solo, como he dicho antes, señala el pecado, acusa y deja a la persona peor de lo que estaba antes. No tiene ningún interés en ayudarla, sino de dominar sobre ella, porque la ve en debilidad. Luego dice, sé pues celoso y arrepiéntete. Son muy, muy, muy a tener en cuenta todos estos casos y esas características que tienen las personas fanáticas, porque nos sirve para poder identificarlas. Mirad, en Colosenses 2:8 dice algo muy interesante y vamos a entrar en la última parte del tema. Nos dice, mirad que nadie os engañe por medio de filosofías, y busqué en el original, y se refiere específicamente en este momento, en sofismas judíos, en aquel tiempo, y huecas sutilezas, engaños, errores según las tradiciones, y ahí se refería a preceptos de la ley judía tradicional, o sea, preceptos del Talmud, añadiduras a la ley de Dios, que dice aquí de los hombres, no de Dios, de los hombres, conforme a los rudimentos del mundo y no según Cristo. Eso tenía un contexto muy concreto, ¿verdad? El de querer volver al evangelio de las obras, a las leyes del Talmud, a las leyes de los sabios, pero eso aplicándolo en nuestro tiempo, ¿verdad que también las filosofías se amplían grandemente? Las huecas sutilezas que son engaños y errores también. Las tradiciones, ¿verdad que no solo se ciñen a la ley judía tradicional, sino que se ciñen a múltiples aspectos?
a múltiples tradiciones que pueda haber en el mundo, pues no debemos ser engañados por nada de esto, porque todo eso es conforme a los hombres y no conformes a Cristo, no conformes a lo que quiere Dios, no conformes a la palabra. Eso es muy importante también tenerlo en cuenta, porque ¿qué va a pasar al final? ¿O qué ya está pasando y seguirá pasando hasta el final? Nos lo dice Mateo 24, son textos muy conocidos pero que a veces se nos pueden olvidar. Dice, porque se levantarán falsos cristos y falsos profetas, y harán grandes señales y prodigios, de tal manera que engañarán, si fuere posible, aún a los escogidos. Hay gente que dice, engañarán a los escogidos. Aquí dice, si fuere posible. No es menester ser engañado, ¿verdad? Si fuere posible. ¿Y cómo puedes ser engañado? Si te dejas engañar. Si te sueltas de la mano de Dios, si no tienes el amor de Dios en ti, luego sí que el falso profeta o el falso Cristo te va a engañar, aun y haber estado quizá años caminando en la verdad. Nunca nos podemos soltar de la mano del Señor. Y he puesto el versículo 25 porque es muy importante. Ya os lo he dicho antes. Cristo nos avisó, nos advirtió, nos dijo, vendrán cristos, falsos cristos y falsos profetas. Cuidado, no solo en aquel tiempo, sino en todas las épocas. Y hoy en día somos testigos de esto también, ¿verdad? Y lo seguiremos siendo hasta que Cristo venga. Y ya nos lo ha dicho, tenemos que tener mucho cuidado con eso. No nos debemos dejar engañar por falsos profetas, falsos cristos, etc. Y en 2 de Corintios nos dice algo aún más interesante a mi entender, porque aquí hay muchos conceptos a tener en cuenta. Mirad, nos dice, pero temo que como la serpiente con su astucia engañó a Eva, vuestros sentidos sean de alguna manera extraviados de la sincera fidelidad a Cristo. Recordaremos brevemente lo que pasó en el Edén, porque quizá lo podemos leer y, y interiorizar y pensar, ostras, pero ¿cómo Eva pudo caer engañada de esta manera? Bueno, pues imaginaros, y ella era perfecta, imaginaros nosotros que ya nacemos con naturaleza caída. Imaginaros lo fácil que lo tiene Satanás para engañarnos si nos soltamos de la mano de Cristo. Pero bueno, vamos a leer primero los versículos. Dice, porque si viene alguno predicando a otro Jesús, que al que os hemos predicado, o si recibís otro espíritu que al que habéis recibido, u otro evangelio que al que habéis aceptado, bien lo toleráis. ¿No sucede hoy en día exactamente lo mismo? ¿Veis que nada cambia en la historia? Todo es cíclico, los engaños siempre son los mismos, las tendencias, etcétera. Lo único que cambia son las personas y la época. Pero aquí dice lo que pasa hoy en día también. Se predica otro Jesús y digo amén. Recibo otro espíritu que no es precisamente el de Cristo. Amén, amén. Estoy recibiendo el Espíritu de Dios. Bueno, otro evangelio que se diferencia mucho o poco del verdadero. Amén, este es el evangelio. Lo toleramos todo si no estamos unidos realmente a Cristo. Debemos tener cuidado. Mas lo que hago, nos dice, lo haré aún, para quitar la ocasión a aquellos que la desean, a fin de que en aquello en que se glorían sean helados semejantes a nosotros, porque estos son falsos apóstoles, obreros fraudulentos, que se disfrazan como apóstoles de Cristo. Os pregunto, y no hace falta que contestéis ahora, ¿Pablo estaba criticando y juzgando a esas personas? No, simplemente estaba señalando el pecado. Porque sabéis, hoy en día también hay mucha gente que, bueno, no se puede decir nada, porque todo es tomado a crítica, acusación, etcétera, etcétera. No, debemos señalar el pecado. Incluso a veces por nombre y apellido debemos decir, esta persona está haciendo eso y no está bien o no es verdad lo que está predicando. No debemos tener miedo a decirlo. Obviamente, no para hundir a la persona, no para crear problemas a la persona, sino para intentar ayudarla. Primero hay que señalar el pecado y luego dar la solución, ¿verdad? Eso no está bien, eso no es correcto por esto, esto, esto. ¿Verdad? Con lo cual aquí Pablo no está acusando, simplemente está señalando una realidad. Había falsos apóstoles, obreros fraudulentos que se disfrazaban como apóstoles de Cristo, que querían imitar a Pablo y sus compañeros. ¿Pero qué llevaban? Otro evangelio, otro Jesús, recibían otro espíritu, ¿verdad? Todo se torcía, había confusión y el pueblo lo toleraba. Eso es lo triste. Nos dice, y no es maravilla, porque el mismo Satanás se disfraza como ángel de luz. Así que no es extraño si también sus ministros se disfrazan como ministros de justicia, cuyo fin será conforme a sus obras. Sabéis, un fanático tiene dos variantes, en general. Un fanático se puede descubrir porque es autoritario, grita, tiene un alto tono de voz, es aquí, aquí, bueno, se ve, ¿no? Se ve, es muy alborotador. Pero también hay fanáticos que son todo lo opuesto.
tienen un espíritu apacible, tienen palabras bonitas, buenas palabras, predicaciones que dices, wow, cuánta luz, sí, pero ¿y el 1% de error lo has visto o no? ¿O ha entrado el camelo y el beduino incluido a tu mente? Debemos tener cuidado. Satanás se manifiesta de las dos maneras, o de forma dictatorial, de forma superagresiva, o de forma tan apacible que puede engañarte, ¿verdad? Tiene para todos. Cada persona será engañada de una forma u otra, y él lo sabe, con lo cual debemos estar, como digo, unidos fuertemente al Señor todos los días, porque o nos viene como ángel de luz o nos viene de forma dictatorial, pero el falso profeta seguro que va a llegar a nuestras vidas. Porque aquí lo dice, no es de extrañar que haya ministros que se disfrazan como ministros de justicia. ¿Hoy en día se habla de justicia divina de forma incorrecta? Claro que sí, y no hoy en día, sino desde todas las épocas. Claro que sí. Y se puede hablar de forma muy apacible, muy veraz, incluso entre comillas, ¿verdad? Con mucha verdad, mucha luz, pero ¿y esta poca oscuridad que hay detrás? ¿Sabéis? Una característica de los falsos profetas, desde siempre, ¿no? Y actualmente también, es que no te dicen el error más abiertamente de buenas a primeras. Te dicen, te van, como hizo Satanás con Eva, vienen a por ti, te acarician, hablan contigo, ¿no? Van dándote algunas porciones de su doctrina y cuando tú ya estás engañado o estás embelecido, luego viene la verdadera conclusión. Y la verdadera conclusión, si tú estás ya hipnotizado, por decirlo así, no te das cuenta de que es un absoluto disparate muchas veces. Y eso es lo que debemos tener cuidado. Mirad, ¿cómo puede ser que a Eva, habiendo oído por boca de Cristo mismo, podéis comer de todo árbol del huerto menos de este, luego hablando con Satanás, que estaba en la serpiente, acabe creyendo que el árbol es bueno? ¿Cómo puede ser? ¿Cómo puede ser que Dios les diga, si coméis de este árbol moriréis, que después de hablar con Satanás Eva dijera, no, claro, ¿cómo voy a morir? ¿Es que es curioso? Pues eso es un proceso. Satanás no le dijo de buenas a primeras, oye Eva, come que no morirás. No, le dice, ¿verdad que es bonito este árbol? Y Eva, oh, bueno, ¿verdad que sí? Ella se acercó, él le dio el paso, ¿verdad? Pero Satanás también la incitó a que se acercara. Luego, ¿verdad que es bonito el árbol? Sí, sí, mira qué fruto más bueno. ¿Cómo eso va a ser malo? Bueno, y al final cuando ella está hipnotizada, come, porque Dios ha dicho que morirás. No quiere decir esto, quiere decir justo lo opuesto. Pues esto, que nos parece tan sencillo de entender y pensamos cómo puede haber Eva caído con algo tan simple, es lo que nos pasa a nosotros durante toda la historia. Caemos en engaños similares, en engaños así. Primero nos manipulan, bueno, nos muestran todo lo bonito y al final nos dan la conclusión a la que querían llegar. Pero que si hubieran dicho de buenas a primeras quizá hubiésemos rehuido, ¿no? O rechazado. Hay muchos ejemplos, creo que no voy a poner ninguno en esta temática, pero hay muchos ejemplos hoy en día de, bueno, mira esto, tal y cual, vas entrando y al final acabas en unas conclusiones que son contrarias absolutamente al Evangelio. Debemos tener cuidado porque hay muchos ministros disfrazados como ministros de justicia y no es de extrañar porque el mismo Satanás se disfraza como ángel de luz. Escrito está. Mirad, vamos a entrar en una serie de citas, poquitas, y terminaremos. Porque vamos a ver ciertas cosas del fanatismo. Mirad, palabras de vida al gran maestro. Esta cita es maravillosa. Pero sabéis que hay personas también que la tuercen, la ponen en una falsa luz. Increíble, pero es así. Mira qué dice, mira qué maravilla. El mundo está envuelto por las tinieblas de la falsa concepción de Dios. ¿Es verdad o no? Por supuesto que sí. Nadie conoce a Dios realmente. Cada uno tiene una idea completamente diferente. Los hombres están perdiendo el conocimiento de su carácter, el cual ha sido mal entendido y mal interpretado. Y es verdad. ¿Será que no hay gente que piensa que Dios ha olvidado a su creación? ¿Será que no hay gente que piensa que Dios realmente solo está aquí para castigarnos y darnos miedo? ¿Será que no hay gente que piensa que Dios es todo amor y que no va a castigar a nadie? ¿Verdad? Hay para todos los gustos, realmente. Todo eso es una falsa concepción del carácter de Dios. Nos dice en rojo, en este tiempo ha de proclamarse un mensaje de Dios, un mensaje que ilumine con su influencia y salve con su poder. ¿Cuál mensaje es? Pues el siguiente. Su carácter ha de ser dado a conocer. ¿Y qué mensaje dio a conocer el carácter de Dios realmente? Pues el mensaje de 1888. Y lo dio a conocer en un amplio abanico. Lo dio a conocer en toda su luz, porque es el preciosísimo mensaje que Dios envió a su pueblo para poder el venir. Pues hoy en día también se está pervirtiendo todo eso y se están usando citas de Wagner y Jones en una falsa luz.
de forma muy sutil, pero falsa luz. Y hay que también tener, digamos, discernimiento para comprobarlo. Por eso yo hace un tiempo hice unos vídeos acerca de por qué vino Cristo, porque se están torciendo nacidas de Wagoner de una forma tremenda, para llegar a conclusiones completamente erróneas. Y eso no puede ser, no puede ser y se le ha de hacer frente. Conocer el carácter de Dios significa conocer lo que dice la Biblia, no ir ni a un extremo ni al otro extremo, siempre mantenerse en el equilibrio. Nos dice que sobre las tinieblas del mundo ha de resplandecer la luz de su gloria, de su bondad, su misericordia y su verdad. Y es verdad, eso es así. Dios es un Dios de amor, de hecho es amor, es en esencia amor, el amor viene de Él y Él es el único que te lo puede dar, es bondadoso, es misericordioso, es verdadero, por supuesto, pero también Dios es justicia. Y cuando es justicia, también lo hace basado en esos parámetros, en los parámetros del amor. Y eso es muy importante, ¿verdad? Porque, por ejemplo, está el movimiento universalista y el movimiento no universalista, pero que es muy parecido, que abogan porque Dios no puede castigar, no puede juzgar. De hecho, si ejecuta algún juicio directamente, lo está haciendo contradiciendo su carácter, con lo cual no puede ser, porque si hace eso es arbitrario. ¿Veis qué falsas premisas nos dan para luego elevarnos a otro error aún peor, a una conclusión aún peor? Eso me recuerda a una pregunta que está en la fe de Jesús, creo que se llama, ¿no? Los estudios adventistas. Dime cuántas personas conforman a la Trinidad. Bueno, ahí están dando por hecho que existe una Trinidad. ¿Existe o no existe? ¿Qué dice la Biblia? Pues con eso es lo mismo. Si Dios ejecuta sus juicios directamente a veces, ¿lo convierte en un Dios arbitrario? No, no lo dice la Biblia. De hecho, la Biblia dice justo lo opuesto, que siempre lo hace todo en un carácter de amor y por misericordia y por el bien de su pueblo. O sea que bueno, tengamos cuidado con esto. Mira qué nos dice aquí. Pero ningún hombre puede impartir lo que él mismo no ha recibido. En la obra de Dios, la humanidad no puede generar nada. Eso es contrario a la idea de un fanático, ¿verdad? Ningún hombre puede por su propio esfuerzo convertirse en un portaluz de Dios. Mucha gente, yo soy el enviado, yo soy el apóstol, yo soy hoy en día también el tercer Elías. ¿De verdad? ¿Eso es sustentable con la Biblia? Era Lauro aceite, vestido por los mensajeros celestiales en los tubos de oro, para ser conducido del recipiente de oro a las lámparas del santuario, lo que producía una luz continua, brillante y resplandeciente. Es el amor de Dios continuamente transferido al hombre lo que capacita para impartir luz. Si no recibimos, mejor dicho, este amor proveniente de Dios, no podremos impartir luz. Impartiremos otro tipo de luz, pero que no será la luz que quiere el Señor. O sea, impartiremos tinieblas. En el corazón de todos los que están unidos a Dios por la fe, el áureo aceite del amor fluye libremente para brillar en buenas obras, en un servicio real y sincero por Dios. Eso es un verdadero cristiano. ¿Veis que es completamente opuesto a un fanático? A un fanático dictatorial y también a un fanático que viene como ángel de luz o como ministro de justicia falsa. Es todo lo contrario, porque sabéis, quien tiene el amor de Dios y es constante en él, y Dios le va dando este amor todos los días, esta luz, porque él quiere estar con el Señor, que él nunca se separa de Dios, pues esto nunca va a cambiar. Esta persona siempre va a ser la misma, siempre va a mostrar ese espíritu. Cuando vemos que un supuesto amor cesa en algún momento, quiere decir que este amor no era verdadero, que hemos estado engañados, que hemos recibido un amor de otro ser, no precisamente de Dios. Eso es importante y es importante para el autoescudriñamiento. Yo lo hago muy a menudo. Muchas veces me pregunto, ¿yo realmente tengo el amor de Dios o no? En muchas situaciones que me pasan. ¿Por qué veo esos cambios? ¿O por qué veo esa, no sé, acepción de personas, incluso en algún caso, ¿no? Aunque sea momentáneamente? ¿Por qué? Pues porque no está el amor de Dios en mí en aquel momento, como mínimo. Si hubiera realmente el amor de Dios, no haría excepción de personas, no cambiaría mi carácter según la prueba, según la situación, según la persona que tenga delante. Bueno, debemos escudriñarnos porque realmente un cristiano ha de ser equilibrado y equilibrio es eso, es siempre mostrar el mismo espíritu, mostrar el mismo amor, la misma empatía por todos, sean muy amigos, no lo sean, sean desconocidos, sean conocidos, etcétera. Eso es importante. Mirad, aquí, para terminar ya casi, el evangelismo nos dice, y eso también es muy actual, por eso puse esta cita. Satanás está constantemente tratando de inducir a los hombres a caer en el error. Es el Dios de toda disensión y no le faltan ismos que presentar para engañar.
Hay muchos ismos hoy en día, ¿verdad que sí? Pero curiosamente, muchos ismos son buenos. Por ejemplo, veganismo. ¿Es bueno o es malo? Es bueno. ¿Una persona que es vegana está haciendo algo mal? No. Al contrario, si sigue así tendrá una salud bastante buena, ¿verdad? Sí, obviamente hace otras cosas aparte del veganismo. Pero ¿qué pasa si alguien quiere imponer a otro el veganismo y le dice que si no es vegano te pierdes o que estás completamente apartado de Dios? Pues entonces es un fanático y está cosechando ¿para quién? Para el diablo. Está pervirtiendo algo bueno y convirtiéndolo en algo malo. ¿Por qué? Por la actitud, por el espíritu manifestado. Por ejemplo, es muy común ser muy fanático en la reforma pro salud, en la vestimenta, en cualquier otra cosa así. ¿Cómo debemos ir vestidos? ¿Provocativos o modestos? Modestos. Evidentemente, el principio moral que rige la vestimenta es la modestia, tanto en hombres como en mujeres. Ahora bien, si exijo a alguien que se vista así, 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 y si no estás perdido y no le doy ningún tipo de ayuda, ni de amparo, ni de nada, ¿qué estoy haciendo? Cosechando para el diablo. En cambio, si explico, mirad, la vestimenta, el valor moral o el punto moral que rige la vestimenta o que debería regir la vestimenta según el Señor es la modestia. No debemos ser provocativos, no debemos ir a las modas en el sentido de, uy, una moda, vamos a la última. No, debemos vestir modestamente, genuinamente. No debemos llamar la atención por nuestra vestimenta. Si le explicamos esto y el por qué, entonces es muy diferente a exigir y decir, Dios lo dice, obedece desde el minuto uno, ¿verdad? Igual que con la reforma por salud. Tú debes ser vegetariano, por ejemplo. ¿Debemos ir así a las personas? ¿Exigirles? Y al primer día, tú, vegetariano, si comes carne estás perdido. No, explícale el por qué ha de ser vegetariano. Dale incluso una dieta. Explícale un camino a transitar si la persona era carnívora. Porque eso no se deja de un día para otro, es un proceso. Vas a enfermar si no, ¿verdad? Igual que con otro tipo de alimentos. Eso no se come porque tal, y punto. No, debemos explicar el por qué. Y muchas veces no debemos caer en el extremismo. Y con eso muchas otras cosas que hay que se deben predicar de una forma a veces muy diferente a lo que muchas veces se hace, ¿no? Se hace. Dice, surgen constantemente nuevas sectas para desviar de la verdad. Y en vez de ser libertadas con la palabra de vida, las personas reciben un plato de fábulas. Qué interesante. Se tuercen las escrituras y sus textos, y desvinculados de su verdadero contexto, son citados para dar a la falsedad la apariencia de verdad. Se roba el ropaje de la verdad para ocultar los rasgos de la herejía. ¿No pasa hoy en día esto? Claro que sí. Cito una parte de un versículo, o cito el versículo, pero le doy una conclusión o le doy un giro de guión que nadie espera y que es totalmente apartado del significado manifiesto del versículo. Torcer la escritura, torcer obviamente las citas del espíritu de profecía. ¿Sabéis? Y eso es muy triste. Cada nueva teoría, antigua o nueva, o que revive, da igual, que surge en el adventismo, todo lo dice también Elena White. Y a veces son opuestas. ¿De verdad? Eso es Satanás queriendo despreciar el espíritu de profecía y que la gente no se lo tome en serio, porque bueno, si aquí dice esto y allá otro, allá lo opuesto, ¿qué sentido tiene leerlo? Eso es una estrategia muy satánica. El espíritu de profecía dice lo mismo en todas partes. No hay contradicción alguna en ninguna de sus citas. De la misma forma, la Biblia. En Gálatas no dice una idea de justificación completamente opuesta a la de Romanos. Pablo no habla en un lugar una cosa y en otra otra, ¿verdad? Dice siempre lo mismo, a veces de forma diferente, pero siempre es la misma idea. No podemos hacer ver a la gente que la Biblia puede contradecirse o que hay versículos para a quien le guste más. Mira, aquí dice que los muertos nada saben, pero ahí dice que los muertos están en el cielo, vivos. No. Y debemos ser muy consecuentes con eso. Porque si no se da una idea al mundo de que no es confiable la Biblia, ¿para qué leerla? Y mucho menos el espíritu de profecía, ¿verdad? Debemos ser muy cautos con nuestras palabras y con nuestra forma de tratar los escritos inspirados, porque si damos el mínimo tinte de que hay una mínima confusión o contradicción, estamos haciendo lo que Satanás quiere, que es que no se lea, que se desprecien. Siguiente cita, mirad qué dice aquí. Pablo plantó en Galacia las verdades puras del Evangelio, predicó la doctrina de la justicia por la fe y su obra recibió la recompensa de ver a la iglesia de Galacia convertirse al Evangelio. ¿Pero qué pasó? Pero pronto Satanás comenzó su obra utilizando a falsos maestros como los que vimos en Corinto, para confundir las mentes de algunos de los creyentes.
La jactancia de sus maestros y la manifestación de poderes capaces de obrar milagros cegaron la visión espiritual de muchos de los nuevos conversos y como resultado de esto fueron conducidos al error. Siempre pasa lo mismo. Por un tiempo Pablo perdió la influencia sobre las mentes de los que habían sido engañados, pero él, confiando en la palabra y el poder de Dios y rehusando aceptar las interpretaciones de los maestros apóstatas, pudo inducir a los conversos a ver que habían sido engañados. Y en esa forma frustró los propósitos de Satanás. Los nuevos conversos volvieron a la fe, preparados para ocupar inteligentemente su posición en favor de la verdad. ¿Qué ha de hacer un ministro, un pastor, un anciano, un predicador o un líder que esté ceñido al verdadero evangelio y que crea la verdad cuando hay problemas así? Pues no ha de salir en su orgullo a tumbarlo todo como si fuera Superman. Ha de confiar en la palabra y el poder de Dios. Y por medio de la palabra, y confiando en que Dios le dará poder, hacer ver el error y que prevalezca la verdad. Y sobre todo, nunca dejarse engañar ni aceptar lo más mínimo interpretaciones de maestros apóstatas, como dice aquí, que han engañado ya a otros. Debemos ser muy cautos en todo eso y muy firmes también, porque la mentira siempre se combate con el Espíritu de Cristo y se combate con la palabra. Si un error ha de ser desenmascarado, solo puede ser desenmascarado por la palabra pura, no por opiniones propias, ¿verdad? No por querer ser el héroe. Eso es importante, porque a veces queriendo hacer un bien hacemos un mal también. Y mira, la última cita está en mente, carácter y personalidad. Dice, vivimos en una época en que toda forma de fanatismo se abrirá paso entre creyentes e incrédulos. ¿Eso es verdad o no? ¿Está probado? En el mundo hay fanatismo, ¡pua! Un montón de fanatismo y extremismo en la política, en ideologías, en cualquier ámbito de la vida. Y entre los creyentes en el cristianismo, igual. Igual o más, está lleno de movimientos fanáticos, de personas fanáticas, de ideas fanáticas, extremistas, etc. Dice que Satanás se presentará lleno de hipocresía y con palabras mentirosas. Presentará todo lo que pueda inventar para engañar a hombres y mujeres. Vemos que Satanás, como hemos visto antes, no está ocioso. Nosotros estamos ociosos muchas veces pensando que, bueno, todo va bien, ¿no? De hecho, a veces hablando con gente dices, bueno, teóricamente estamos todos con cosas a cambiar y mal, pero parece que no, parece que ya estemos casi en el cielo, ¿no? Yendo a punto de llegar a la puerta, pero no es así. Dice que presentará todo lo que pueda inventar para engañar a hombres y mujeres. Con lo cual, ante eso, ¿qué debemos hacer? Estar tranquilos y, bueno, no, a mí no. O no, no pasará nada. Pasará quizá en otro lugar. O no será tanto. Debemos estar alerta constantemente. Y estar alerta significa ser doctos en la palabra de Dios y en el espíritu de profecía también, por supuesto, para no caer en falsas doctrinas, falsos engaños, no convertirnos en fanáticos, no caer en extremismos, no formar parte de grupos extremistas, no ser nosotros los extremistas. Si presentará todo lo que pueda inventar una mente maestra como la de Satanás, ¿no creéis que debemos estar un poco más preparados que ahora? Cuidado, no con temor, porque seguramente si tenemos el amor de Dios en nosotros no tendremos miedo a eso, al contrario, estaremos firmes y veremos los engaños y ayudaremos a los demás a que no caigan. Pero debemos ser conscientes de ello. Hay una batalla espiritual y parece que estemos en tiempos de paz, pero no. Quizá a nivel físico, aquí donde estamos, sí, aunque el mundo está en llamas. Pero a nivel espiritual hay una guerra impresionante por nuestra mente y por nuestra alma. Y es la guerra entre Cristo y Satanás. Pues debemos ser conscientes de ellos y no caer en ningún engaño. Satanás quiere destruir por completo al pueblo de Dios. No lo va a conseguir porque hay pueblo final y segunda venida, ¿verdad? Pero ¿quién dice que nosotros formamos parte de él? Nos puede destruir. Debemos estar cada día atentos a ello. Cualquier engaño, en cualquier doctrina, en cualquier actitud, en cualquier cosa nos puede hacer caer y nos puede llevar a engaños aún peores. Recordad que muchas veces Satanás no viene directo, viene con una cosa que parece que, y luego cuando tú ya estás hipnotizado y dentro, dando vueltas en este bucle, te viene con la verdadera conclusión, te muestra su verdadera cara, pero ya es tarde. Estás tan engañado que también lo ves verdadero. La conclusión errónea la ves como cierta. Y eso es muy peligroso. En fin, hasta aquí el tema de hoy, hermanos. Sé que ha sido un poquito largo, una hora más o menos, pero bueno, creo que ha sido interesante para comprender los peligros del fanatismo, ¿verdad? Que han estado presentes en todas las épocas y por supuesto también ahora y aún con más intensidad. Que Dios os bendiga.